Hoy intentaré dar respuesta a algunas preguntas que he ido recibiendo en los últimos meses de forma improvisada y ágil. Iré al grano, empezaré por las últimas. Dice, ¿por qué algunos perversos narcisistas llegan a las agresiones físicas y otros no? Pues llegan porque pueden. Años atrás, al menos aquí en España, la agresión física estaba permitida, formaba parte de lo que era la comunicación no verbal y no había problema. En la medida que se va legislando y regulando la expresión de ciertas emociones o sentimientos o formas de solucionar conflictos y problemas, empieza a haber una barrera, o sea, hay un impulso interno, una necesidad de acción o de reacción, pero hay un juez, en psicoanálisis sería el superior, que frena ese impulso. Entonces, los que agreden es porque se olvidan de que está ese juez, se olvidan o no tienen presentes las consecuencias legales que van a tener o simplemente les da igual. ¿De acuerdo? En algunos casos de psicopatía no integrada, la cosa va por aquí y entran en dinámicas destructivas hacia afuera y autodestructivas. Pero como está esta ley, la agresividad, la expulsión de la violencia interna, la solución de los conflictos o el querer salirse con la suya ya no puede ser a través físico y empieza a ser pues, bueno, una vía distinta, que es a través de la agresión psicológica. Ambas son malas y no hay una mejor y otra peor. Y para quien lo haya sufrido lo puede afirmar. Entonces, pues bueno, porque unos sí y otros no, depende del control de los impulsos, depende del nivel de inteligencia o de anticipación de las consecuencias, depende de la capacidad verbal y en última instancia depende también de los resultados. Si agrediendo se obtiene lo que busca, pues ya está, utilizará la agresión. Y si manipulando, coaccionando, culpando, utilizando los mecanismos perversos narcisistas, obtiene lo que busca, pues no hará falta la agresión, ¿vale? Y después preguntas, cuando proyectan sus propios defectos de carácter sobre sus víctimas, ¿esto es consciente o inconsciente en ellos? La respuesta así rápida es, ¿y qué más da? ¿Vale? Y ahora me explico. Te respondo, lo que es la proyección es inconsciente, ¿vale? Igual que la negación. Venga, voy a hacer un apunte. Antes de la proyección suele haber negación. Negación de la propia maldad, podríamos decir así, o del propio error, mejor dicho, del propio pecado, de la propia imperfección. Pero esta negación tiene un límite, tiene un tope, no se puede ir por la vida negando, porque nos convertimos en una olla a presión, y eso tiene que ser expulsado, tiene que salir, ¿de acuerdo? Para encontrar cierta paz, para no caer en lo que podríamos llamar psicosis, el perverso narcisista utiliza otro mecanismo, que es la proyección, para exorcizar. No es muy científica la palabra, pero así nos entendemos. Para exorcizar ese defecto, eso inadecuado, esa imperfección que lleva dentro, colocándosela a otra persona, ¿vale? Lo que es el mecanismo de proyección es inconsciente. Lo que es consciente son los resultados de esta proyección. Es decir, que cuando le coloca la culpa, le coloca la mala voluntad, cuando le coloca la falta de empatía a la víctima y
de ahí obtiene unos resultados, y es que la víctima se reencamina por el camino que el perverso narcisista o la perversa narcisista quiere. Esas consecuencias de la proyección son conscientes, evidentemente, se da cuenta, y como se da cuenta del buen resultado para él o ella, vuelve a repetir, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que las perversas narcisistas o los perversos narcisistas no son tontos, saben leer. Esto significa que cuando se ven descubiertos o conocen de qué... Perdonad, es que ha habido aquí un espontáneo, ahora vuelvo. Cosas del directo. Pues cuando lo que ocurre es que el manipulador sabe leer, sabe artículos, sabe mirar vídeos, y cuando se pueden sentir identificados, pueden ponerle palabras a lo que hacen y frotarse las manos, ¿vale? Y lo que pueden conseguir es perfeccionar su técnica. Entonces ya es consciente y voluntario. Bien, cuando al principio te he planteado el ¿y qué más da? Es porque más que estar pendientes de si es consciente o inconsciente en ellos, yo pienso que lo importante es que seamos conscientes las víctimas para conocer cómo funcionan y poner tierra por en medio, ¿vale? Esto es lo importante, que nosotros seamos conscientes, que la víctima sea consciente de sus propios mecanismos, que son también algunos de negación de la realidad, por eso la disonancia cognitiva, la justificación, la esperanza de que cambiarán. De esto hablaré más tarde, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más? Bien, otra pregunta y otro entorno. Explica, por favor, el funcionamiento del verdadero falso yo de un narcisista, pero en versión para que lo comprendamos la gente normal. De acuerdo, me gusta esto de gente normal. A ver, mirad, la condición del ser humano lo llevamos por defecto, por el hecho de ser seres humanos, es que estamos escindidos, ¿vale? Y esto la conciencia de nosotros mismos ya lo conlleva. O sea, el hecho de poder darse cuenta de nuestros propios pensamientos, acciones, sentimientos, es como si hubiese algo que lo podríamos llamar conciencia, que se da cuenta de lo que ocurre en el yo, que es el cuerpo, la mente, ¿de acuerdo? Aquí ya hay una primera escisión. Que yo sepa, el resto de mamíferos y de seres vertebrados e invertebrados, evidentemente, no tienen esta capacidad de reflexionar sobre ellos mismos. Bien, esto que nos ocurre a todos los seres humanos es la condición para que empiece a producirse esta partición entre un yo que es el esencial, el que podríamos llamar verdadero, y después una serie de yoes que son falsos, ficticios, impuestos, vale, son como vestidos, como disfraces. Estos yos falsos los construimos bueno, pues desde el momento del nacimiento y que vamos desarrollando la sociabilidad, los 3, 4, 5, 6 años, por una cuestión de supervivencia social, ¿vale? De adaptación. Resulta que ya desde pequeños nos damos cuenta que con el simple hecho de ser no hay suficiente.
tenemos que ser de cara a, pues de cara a unas expectativas de los progenitores, de cara a unos ideales que tiene la sociedad sobre cómo tenemos que ser o dejar de ser. Y claro, esta construcción de una identidad basada en la imagen de los demás que tienen que tener sobre nosotros mismos, o la imagen que nos construimos de quiénes somos o quiénes tenemos que ser de cara a los demás, esto es la construcción de un falso yo. El yo verdadero correspondría en lo que en la ontología se refieren al ser, ¿vale? Y aquí es cuando tendríamos que distinguir, que esto lo dejaré para otro día, entre la autoestima ontológica o el querernos por el simple hecho de ser y la estima narcisista, que es el querernos en base a lo que aparentamos o la imagen que los demás nos dan o que damos a la sociedad. El yo verdadero, insisto, corresponde al simple hecho de ser, y el yo que nos construimos por una cuestión de tener un lugar, aparentemente, tener un lugar en el mundo para que nos quieran, para que nos acepten, para ir sobreviviendo, correspondería al yo falso. En función de la presión que se ha ejercido en nuestra infancia, de las expectativas que nos han impuesto y que las hayamos tomado, nos las hayamos hecho nuestras, este yo falso irá tomando más fuerza, más consistencia y puede acabar negando, haciéndonos olvidar del yo esencial, del ser profundo, de lo que yo entiendo el yo verdadero. Vale. En este yo falso, el perverso narcisista está tan identificado con él que se cree que es él. Y hago un paréntesis, no solo el perverso narcisista, nos ocurre a todos los humanos mientras no empezamos un proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal, de irnos liberando de todos esos disfraces o ideales que hemos ido adquiriendo. Pues el perverso narcisista está tan identificado con ese yo falso que mata por él, ¿vale? Cuando digo mata por él me refiero a que todo aquello que ponga en juego, que ponga en jaque a su ego, a ese yo falso, va a intentar o bien destruirlo y si no alejarse, ¿vale? Poner distancia. Ese es el drama del perverso narcisista y de quien lo tiene que aguantar o sufrir. En un vídeo de hace unos meses ya hablé sobre estos yo falsos haciendo referencia a las fijaciones del perverso narcisista. El yo falso se puede sostener en una imagen de ganador, en una imagen de seductor o seductora con hombres o con mujeres, de cuantas más mejor, en un yo de salvador, se pueden mezclar entre ellos, en un yo de seguridad a través de lo económico, ¿vale? Y en un yo de, esto sí que es importante, que tiene mucho que ver con el perverso narcisista, de ganar o de ser más poderoso que la ley, ¿vale? Por eso son estafadores, transgresores, no les importan las consecuencias que tienen sobre los demás, porque una de sus fijaciones, uno de sus yoes falsos es ser más listos que Dios, ¿vale? Bueno, todos estos yo falsos son los que se van desarrollando, son los yoes con los que la víctima tiene que lidiar y bueno, y es aquí cuando se produce el infierno que supone una relación con personajes de estas características. El yo verdadero parece como un poco insulso, como falto de
de sustancia, porque amarnos o amar por lo que somos, por el simple hecho de ser, es como si le faltase algo. Y es normal que tengamos esta sensación, porque vivimos en una sociedad en la que la patología predominante es el narcisismo. ¿De acuerdo? A lo mejor hace 100 años eran las neurosis obsesivas en relación con el sexo, ¿vale? O con la sexualidad, o con la espontaneidad. Sí, 100, 110 años, y es por donde el psicoanálisis, por ejemplo, tuvo más utilidad. Ahora es el narcisismo, y de aquí 100 años, no sé, si estamos por aquí todavía como especie en el planeta, pues será otra historia. Espero que evolucionemos un poco más. Vale, espero haberte respondido, y si no, pues pregunta, ya responderé ya. Y después, la última que tengo apuntada para hoy, en relación con la empatía. La empatía con el perverso narcisista. Que una cosa es mostrar comprensión hacia unos seres que son unos... ¿me aguanto o no me aguanto? Unos imbéciles morales. Es comprender sus mecanismos, comprender de dónde vienen, y otra cosa distinta es justificarlos. Una cosa es ponernos en la piel de una persona que está medio pillada y que hace mucho daño, pero es ponerse en la piel, y la otra es tener la esperanza de que esta persona la podemos cambiar. Son cosas distintas. Y al respecto, mira, pensando un cuento, no es un chiste, es un cuento. Dice, papá, si matásemos a todos los ladrones que hay en el mundo, solo quedaríamos los buenos, ¿verdad? Y el padre responde, no, hijo, en el planeta solo quedaríamos los asesinos. Bien, con esto pienso que es importante no caer en la trampa de hacer y de acusar, como precisamente hacen y acusan estas personas de las que tanto hablamos y que nos unen. Vale, dicho esto, no creo que el problema en esencia sea la empatía con el perverso narcisista, sino más bien, y es muy distinto, es la falta de límites con el perverso narcisista. Entonces aquí estaría bien distinguir entre empatía y confluencia. Es un concepto que existe desde hace mucho tiempo y que no se habla demasiado en los vídeos o al menos no lo he visto, no lo he escuchado, en los vídeos sobre perversos y psicópatas integrados y las víctimas. La empatía es la capacidad de ponernos en la piel de otra persona. Bien, cuando esta empatía llega a niveles excesivos, cuando esta empatía ya no es ponerse en la piel del otro, sino fusionarse con el otro, entonces hablamos de confluencia. Una cosa es comprender lo que le está pasando al otro, aunque está haciendo daño, y la otra es fusionarse con el otro, fusionarse con su dolor, fusionarse con su locura, por una falta de límites entre el yo soy yo y tú eres tú, y en esta fusión se produce el desastre. Cuando esta empatía se convierte en confluencia y conlleva el justificarlos, el sentir pena por ellos, el quererlos salvar,
que el querer salvar a alguien no tiene nada que ver con la empatía. Es una condición, sí, pero el problema no es la empatía, sino la falta de límites. Incluso, aunque suene fuerte, un exceso de arrogancia, de prepotencia. ¿Quién nos hemos creído como víctimas que podemos cambiar a alguien? Y algunos responderán, bueno, pero es que esto es amor. No, el amor por sí solo no basta. El amor por sí solo, y más en casos como estos, es perjudicial. Lo que hace falta es un amor, pero con límites, con orden. Tú eres tú y yo soy yo. Entrar en la dinámica de querer salvar a alguien porque comprendemos su sufrimiento de la infancia o sus traumas o sus psicosis y sus historias, no nos puede llevar a la trampa de tener la esperanza de que lo cambiaremos, ¿no? Ni de que con amor cambiará, no, olvidémonos de los mitos del amor romántico, que nos hacen más daño que otra cosa, y no tiene nada que ver con el querer ayudar. A ver, vamos a ayudar a quien primero se deje, esté preparado para recibir o preparada para recibir esa ayuda y por lo tanto se deje. Pero para esto existen los profesionales. Si alguien tiene un problema y su entorno no lo puede ayudar, por mucho que se haya intentado, ostras, se delega la ayuda en alguien, ¿vale? Pero claro, el perverso narcisista o la perversa narcisista, aparte de ser un lobo con piel de cordero, es un lobo herido, una loba herida, con la piel muy fina, aunque acusen a la víctima de tener la piel fina, bueno, la proyección y todo esto. Entonces, acercarnos a un ser que está herido en su orgullo e intentar ayudarlo, no hay mayor ofensa. Entonces, no nos corresponde. Comprender qué le ocurre no nos puede llevar a quererlos salvar, ayudar, porque no podemos, no tenemos la capacidad, porque no se dejan. Entonces, lo que conviene es humildad, ¿vale? Entonces, aunque a lo mejor sea polémico, espero haberme explicado bien, pero no es un tema de empatía, es un tema de humildad. Renunciemos a la fantasía de que podemos salvar o ayudar a personas de estas características. Es responsabilidad de ellos o de ellas. Y como viven en un mundo casi irreal, casi psicótico, es muy difícil que se hagan cargo. Sus mecanismos son bastante útiles, que es colocar toda la mierda que llevan en otro. Entonces, ¿para qué necesitan cambiar? ¿Vale? Comprendámoslos, pero pongamos distancia. ¿Y qué más? Creo que no me dejó nada al respecto de lo que quería decir. Como ya os lo he dicho, es un poco improvisado y como ha ido saliendo, pues pienso que lo dejo aquí. Espero que os sea útil y nos vemos a la próxima. Chao.